Sean bienvenidos. En este video se hablará sobre la modernidad, independencia y el racismo que existe en Cuba, guiada de los autores como José Martí, entre otros. Es un proyecto hecho por estudiantes de la UAM Azcapotzalco. ¿Por qué vivir en Latinoamérica es considerado por algunos como una desgracia? ¿Falta de identidad? ¿Desconocimiento de la historia? Ya decía José Martí en su obra Nuestra América de 1891. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa por conocerse, como quienes van a pelear juntos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es ser latinoamericano? Ser latinoamericano implica una secuencia de factores sociales y culturales que conforman la identidad de un país característico de todas las sociedades, que va desde las más antiguas hasta las actuales. La identidad en Cuba se encuentra manifestada por su historia cultural y en plano ideológico, pero más que una identidad propia, se esconde un racismo de clase, género, procedencia, religión y lengua que no es identificada, por ser una sociedad multiétnica que implica que no se conozcan las manifestaciones racistas. Aunque instituciones como la familia, la educativa, religiosas, medios de comunicación y políticas públicas sean escenarios sociales que permiten en silencio la desigualdad y discriminación. La República de Cuba es en realidad un archipiélago formado por la isla de Cuba. Su población se conformó por distintas olas migratorias provenientes de Estados Unidos, México, Centroamérica y África. Fue conquistada por el español Diego Velázquez en 1510, venciendo a las comunidades indígenas dirigidas por el indio Tjautey. Los españoles comenzaron a comprar esclavos una vez que empezó a escasear la mano de obra aborigen. Estos movimientos provocaron la mezcla de castas en esta nueva sociedad colonial. Esta nueva sociedad colonial se encontraba presionada por España, con su sistema esclavizador, evangelizador y políticos, que reduce la economía de la isla, en particular de las clases medias y rurales, de esclavos de origen africanos y campesinos y mestizos considerados indios. Esta situación no parecía dar luces a la conformación de una identidad en Cuba. Sin embargo, pensadores como José Martí creó el Partido Revolucionario Cubano como una estrategia política necesaria para expulsar a los españoles de la isla y poder establecer las bases para consolidar una república democrática cubana. Defendía la idea de una patria independiente, de razas, no como el amor o adoración a la tierra, sino como el odio invencible a quien la oprime y el rencor eterno a quien la ataca. Para Martí era importante pensar en gobiernos que no imitaran los modelos europeos, sino que fueran pensados para y desde el pueblo. Sin embargo, no logró su independencia, ya que fue ocupada militarmente por el gobierno estadounidense hasta 1925. Este periodo es llamado República Neocolonial y se instala la base de Guantánamo. Este periodo fue de mucha inestabilidad político y económica. Economía. El pensamiento económico cubano siempre ha prestado atención preferente a dos temas de suma importancia: las correlaciones entre lo económico y político por una parte y de las relaciones de propiedad por otra. Ello permite caracterizar las distintas corrientes: reformista, abolicionista, anexionista, autonomista e independentista. En Cuba se ha consolidado durante siglos un patrón de desarrollo dependiente del financiamiento externo, en el que la capacidad de importar determina los niveles de producción y de exportaciones, por lo que estas últimas no están en función plena de las ventajas comparativas de su estructura productiva. Pese a esfuerzos de diversificación durante las últimas décadas, las exportaciones cubanas se mantienen concentradas en pocos bienes y servicios como resultado de un proceso secular de la formación de la estructura económica determinada por el sector externo, flujos foráneos de capitales, división internacional del trabajo y concentración del intercambio comercial con pocos países. A inicios de la década de 1990,
se estableció en Cuba un programa de emergencia ante la extinción del campo socialista europeo, denominado como Periodo Especial, que se ha extendido hasta el presente y ha exigido considerables sacrificios por parte de la población. En 2005, una nueva etapa que permitió superar la emergencia económica a causa de las reformas institucionales implementadas, también obtuvo una mejor inserción en la economía internacional, principalmente con China y Venezuela. 3 datos de la economía cubana. Historia. Las relaciones de Cuba y Estados Unidos han estado estancadas desde 1959 a partir de la revolución encabezada por Fidel Castro, destituyendo a Fulgencio Batista. Durante este periodo, ambas naciones pierden millones de dólares cada año debido al embargo que el gobierno americano impuso sobre la isla cubana. Punto número 2. Contexto económico. Cuba es uno de los países más grandes del Caribe, con una población de 11.2 millones de personas en 2014 y un PIB de 68.230 millones de dólares, un crecimiento del 2.5% anual según datos del Banco Mundial. La tasa de desempleo es del 4.3% y la inflación alcanza el 6%. Su deuda pública equivale al 35.9% y la externa es de 23.440 millones de dólares. Actualmente ya se pueden comprar aparatos electrónicos, teléfonos móviles, computadoras y autos usados, además de servicios minoristas para impulsar el empleo. Punto número 3. Sustento económico y acuerdos comerciales. Uno de los principales sectores que compone el PIB de Cuba es el de los servicios, con el 73.9%, empleando al 63.2% de la fuerza laboral. Le siguen los hidrocarburos, farmacéuticos, tabaco, construcción y maquinaria para la agricultura. Sin embargo, la agricultura equivale al 3.8%, produciendo principalmente azúcar, tabaco, café y arroz. Las exportaciones son de petróleo, níquel, productos médicos, azúcar, tabaco, café y pescado. Y sus principales socios son Canadá, China, Venezuela, España y Brasil. El proyecto cultural y educativo consistió en asimilar y habituarse a principios estéticos de Francia e Inglaterra, principalmente el realismo, 1850-1920, la arquitectura neoclásica, 1780-1830, la pintura romántica, 1820-1880. Para Cuba, en su proyecto cultural existieron grandes expositores que tenían una mezcla de lo europeo sin dejar de lado lo regional. Tenían un gran interés en las ideas de vanguardia con el lenguaje autóctono del país. Buscaba romper con el eurocentrismo que había prevalecido en el arte años antes. Ejemplos de artistas: Amelia Peláez, pintora y escultora; Carlos Enríquez, pintor cubano; Wilfredo Lam, pintor vanguardista cubano; René Portocarrero, considerado una de las figuras más destacadas de la plástica cubana y uno de los principales artistas del siglo XX. Muchos artistas se quedaron en Cuba, pero algunos debido a la dictadura fueron exiliados, aunque siguieron trabajando en otros países, principalmente de Estados Unidos. En Cuba, el racismo y la emancipación racial son consecuencia de los procesos de colonización y descolonización por el mestizaje en toda América Latina. Es aquí donde cada uno se pregunta por la representación de su identidad. La formación de un movimiento social y cultural afrocubano permitió cuestionar la visión radical afroamericana del racismo y la moderada visión racial de los cubanos. Así comenzaron a aplicarse medidas para combatir el racismo en la isla con instituciones que protegieran los derechos de sus ciudadanos. Leyes. Promover y realizar conductas de sanción pública a cualquiera de esas expresiones o prácticas. Promover el debate público en el que participen todas las instituciones del Estado, junto con la sociedad civil, y asumir la problemática racial como lo que es, una herencia histórica cultural no superada. Realizar una investigación y revisión en los medios de comunicación que expresen formas estereotipadas, discriminatorias, de banalización cultural y exotismo en la publicidad, el turismo, los espacios digitales, museos y la propia realidad. Para finales de la década del 60 y hasta la del 90 del pasado siglo, la categoría raza fue desestimada y estigmatizada la demanda antirracista. Ambas fueron acusadas de dividir la clase obrera y minar la unidad nacional frente al imperialismo.
En todo caso, el proceso de Cuba y de ningún otro país latinoamericano han tenido un camino fácil en la conformación de su identidad, menos cuando existen conflictos en la raíz misma de sus orígenes culturales e ideológicos, tales como el mestizaje que expresa Mónica Moreno. Una lógica central del mestizaje es el blanqueamiento. La trampa ha sido que hasta en nuestros análisis también volteamos hacia lo blanco, sin reparar que este movimiento implica el alejamiento de lo negro. Por lo tanto, seguimos en búsqueda de nuestra identidad y conociéndonos en el camino. Sin embargo, conocer es resolver, diría José Martí en Los Jóvenes de América. Entienden que se imita demasiado y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación.